Un saludo para todos ustedes, queridos televidentes. Bienvenidos de nuevo a este programa, nuestro programa Jesús Evangelio. En esta oportunidad estoy aquí con mi hermano Ángelo para hablarles un poco acerca del dogma de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Hermano Ángelo, ¿qué podemos hoy encontrar en este programa? Claro que sí, Sebas. Este es un programa muy importante para nosotros los cristianos, porque nos puede ayudar a clarificar diversas dudas que vamos encontrando a lo largo del camino de la fe con este tema de los dogmas, si debemos creerlos o si no debemos creerlos, cómo está constituido y por qué se declara dogma. Entonces creo que es un programa que puede ayudarnos mucho en nuestro caminar como cristianos y especialmente a fortalecer nuestra fe. Por eso demos paso a nuestra siguiente sección, Escucha la Palabra. En el Evangelio de San Lucas se nos narra la anunciación que le hace el ángel Gabriel a la Santísima Virgen María. Vemos cómo María, una humilde joven, se aturde al principio porque no entiende bien lo que el ángel le revela, pero vemos cómo María abre su corazón y acoge el designio de Dios. María responde con un cántico de alabanza al Señor, el Magnífica, que muchos de nosotros no lo sabemos. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. María, con este canto, nos invita a cada uno de nosotros a reconocer nuestra pequeñez y a reconocer también la grandeza del Señor. Cómo el Señor es grande y cómo nosotros nos hacemos cada vez pequeños cuando vamos haciendo las obras que el Señor nos pide a los demás. La Anunciación también nos invita a cada uno de nosotros a convertirnos en aquellos que acogen la palabra del Señor y la ponen en práctica. Eso es lo que hace María. Después de haber encarnado en su seno a Jesús de Nazaret, María va donde su prima Santa Isabel y le comunica también el misterio que el Señor ha hecho en ella. Isabel reconoce que María ha sido elegida y le dice: ¿cómo es posible que la Madre del Señor venga a mí? Hoy María también quiere visitarnos a cada uno de nosotros. Que al reconocer esa visita que María nos hace a cada uno de nosotros, entendamos nosotros que la grandeza de cada uno está en que cuando servimos al Señor, en que cuando servimos a los demás con alegría. María nos enseña que ella es la madre, pero también es la discípula que se pone en camino a servir al otro. Sirvamos pues con alegría en esta fiesta de Santa María, la Inmaculada Concepción, a aquellos hermanos que tanto necesitan de nosotros. María se convierte en aquella mujer solidaria. María se convierte en aquella cristiana que lleva a Jesús. Es María pues el primer sagrario de la alegría de la salvación que el Señor hace a la humanidad. Vivamos pues a ejemplo de María. Comuniquemos las grandezas que el Señor hace en cada uno de nosotros. Reconozcamos pues que el Señor se fija en cada uno de nosotros, de que la grandeza del Señor también está en que cuanto nosotros nos volvemos disponibles a su palabra, que digamos hoy como dijo María: hágase en cada uno de nosotros según la voluntad del Señor. Que seamos pues esos evangelizadores que llevemos a tiempo y a distiempo la alegría del Evangelio, tal como María lo hizo a su prima Santa Isabel. Que reconozcamos también el papel que María tiene en la historia de la evangelización. María se convierte en aquella mujer que reconoce su puesto, en aquella mujer que intercede, así como lo hizo en el milagro de las bodas de Canaán. Que se haga, Señor, siempre tu voluntad. María nos enseña también el modelo que debe seguir todo cristiano, el modelo del servicio, el modelo de acogida y el modelo siempre de la fidelidad al Señor. Que aprendamos, como lo hizo María, a guardar todas nuestras cosas en nuestro corazón. María es la mujer que reconoce la grandeza del Señor, pero que también se convierte en la esclava. Convirtámonos pues en los esclavos, en las esclavas del amor siempre infinito por Dios y por los más pobres.
Hermanos, hemos escuchado en la introducción que para el programa de hoy hablaríamos del dogma mariano de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Para nosotros puede sonar un poco extraño algunas de estas palabras que acabo de mencionar, incluso eso de dogma, que es y que es inmaculado, por qué se refieren a la Virgen María con estos términos. La idea es que en este programa y en esta sección podamos conocer estos términos, por qué se le acuñan a la Virgen María, y podamos conocer la historia de estas características, de estas virtudes que están presentes en la Santísima Virgen María a lo largo de toda la historia, y también vamos a hablar en el programa de todo ello. Por eso, en este momento, para dar como una introducción y empezar a hablar precisamente de la historia, le doy la palabra a mi hermano Ángelo para que él empiece explicándonos a qué nos referimos cuando decimos Inmaculada Concepción de María. ¿Qué es eso? ¿Qué nos puede decir la Iglesia acerca de la Inmaculada Concepción? Y podemos también entender en la historia cómo se ha visto esto revelado en la Iglesia al pueblo de Dios. Bueno, Sebas, partamos de que alrededor del siglo XII nuestro pueblo, nuestra gente, nuestros fieles hablaban mucho de este tema, especialmente de la Inmaculada Concepción de María. ¿Y qué podemos entender por inmaculado? La palabra inmaculada inicia con un prefijo que es in, que hace referencia a algo negativo, por decirlo así de una manera, un no. Y maculado es cuando hablamos de mancha, es decir, que no hay mancha. Esto es lo que quiere decir la palabra inmaculada. Inmaculada Concepción, que la Virgen se ha mantenido sin el pecado original, aquel pecado que nosotros poseemos, y que a lo largo del tiempo este dogma, cuando apenas empezaba a sonar, fue agarrando fuerza en medio de los fieles, en medio de las personas, hasta que va llegando a los obispos, a los papas, y es ahí cuando el Papa Pío IX o Pío IX opta por declararlo dogma, teniendo presente que hay que tener algunos criterios para poder nombrar un dogma. No podemos decir que tal cosa es un dogma, sino tenemos algunos fundamentos. Por eso, Sebas, sería bueno que usted nos contara un poco cuáles son esos 5 caracteres, esos 5 puntos que debe tener presente la Iglesia al momento de dar este nombramiento. Sí, Ángelo, bueno, ya nos ha quedado claro que Inmaculada Concepción, como nos decías, Ángelo, sin, no, y Inmaculada mancha, sin mancha de pecado original. Y Concepción, desde el mismo momento de su concepción, la Virgen María, desde el mismo momento en que es engendrada, no tiene mancha de pecado original y de ningún pecado. Es importante que lo entendamos, Ángelo, y decías que el Papa Pío IX ha declarado este dogma. Pero, ¿qué es un dogma? Que es la pregunta que me hacías, y que, por supuesto, para aclarárselo a todos nuestros televidentes. Un dogma es una verdad de fe revelada por Dios y que ha sido afirmada y transmitida por la misma Iglesia Católica en momentos específicos y por concilios y evidentemente por un papa, así como lo decías ahora, Ángelo. El Papa Pío IX dijo: afirmamos, definimos, declaramos que ha sido revelado por Dios. Ahí está la clave. Siempre un dogma usa estas palabras: declaramos, afirmamos, definimos que ha sido revelado por Dios. Y ahí entonces se define el dogma, es decir, se define esta verdad de fe que todos nosotros, como cristianos católicos, debemos creer, porque precisamente viene de Dios, viene de parte de Dios, y que a la luz del magisterio de nuestra Santa Iglesia Católica
podemos nosotros entenderlo y comprenderlo. Esto es un dogma, esta verdad de fe que nosotros debemos creer por el mismo hecho de que somos cristianos. Entonces, siguiendo esta misma línea, Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María nos da cuentas de que la Virgen María, desde ese momento en que fue engendrada, no tiene mancha de pecado original. Y que tú ahorita mencionabas, Ángelo, que inicialmente la tradición de la Iglesia y el impulso de los fieles ha hecho que sea declarado precisamente dogma. Nosotros podemos encontrar a lo largo de la historia, mira que mencionabas estos primeros siglos, estos siglo II y siglo XIII, donde el dogma era muy fuerte, donde los mismos fieles en la Iglesia hablaban de la Virgen María como esa mujer, como esa criatura que había sido preservada del pecado original. Que bueno, ya más adelante, finales del siglo XIX, ya Pío IX lo pudo ya confirmar como dogma de fe, precisamente por la tradición de los mismos fieles de nuestra Santa Madre Iglesia. ¿Qué podemos hablar, Ángelo, acerca de precisamente esta fiesta, cómo se vive, por ejemplo, de manera particular en algunas partes del mundo, o en nuestro país Colombia? La mayoría de nuestra audiencia es colombiana. ¿Cómo podemos evidenciar esta solemnidad de nuestra Iglesia Católica en un país como el nuestro y en el mundo en general? Bueno, Sebas, qué bueno sería hacer un corto paréntesis, y es tener presente que aunque esta festividad se celebra el 8 de diciembre, nosotros los colombianos hacemos, por decirlo así, las primeras vísperas el día 7 de diciembre con las velitas, la famosa noche de velitas que vivimos en familia. Ya pues también en horas de la madrugada es muy común que la gente, las personas en cada uno de sus lugares, en sus residencias, en horas muy tempranas saquen pues su bandera fuera de la casa con la imagen de la Inmaculada, y todo este tema pues también lo finalicen en la celebración eucarística. Durante ese día pues también a lo largo de ese día las iglesias prestan también los sacramentos de primeras comuniones, bautismos y por supuesto pues la Eucaristía, donde celebran la solemnidad de esta fiesta. Son estos los acontecimientos que engloban, que encierran este dogma de fe y que nosotros estamos llamados a vivir de corazón y a dar fe de esto. También porque cuando hablamos de la Inmaculada Concepción, tenemos presente que Dios durante toda su vida preserva a la Santísima Virgen María de mancha, de pecado, que aunque también la redime, aunque también la libra de pecado, pues así como nosotros, lo hace de una manera muy especial por ella, que es su madre. A veces las personas con este dogma tienen ciertas confusiones. Por ejemplo, cuando por tradición de la Iglesia se empezaba a hablar de que la Virgen María era inmaculada, hablábamos de este periodo patrístico en la Edad Media, donde se empieza como a dar este auge. Ya había un dogma, y era que la Virgen María era Madre de Dios. Virgen María, Madre de Dios, la Theotokos. Y ya a partir de allí, pues, empezó el auge de la Inmaculada Concepción. Pero, como todo en nuestra Santa Madre Iglesia, que ha sido aclarado también a la luz del Magisterio, han surgido preguntas. Preguntas como, entonces, si María fue preservada de pecado original, podemos llegar a este tipo de preguntas como la primera: la salvación de Jesucristo no es universal, porque la podemos dejar a ella a un lado, entonces no es para todos, porque ella sería la excepción. Otra pregunta que podría hacerse la gente es que entonces la Virgen no fue redimida, porque por si no tenía pecado, ¿cómo la iba a redimir Jesucristo? Son preguntas que son normales y que nos podemos hacer y que han estado presentes en la historia de nuestra Iglesia. Y la Iglesia, en su sabiduría, también ha dado respuesta a ellas. Y una respuesta evidente para todo este embrollo, podríamos llamarlo así, que se dio más o menos
siglo XIV, siglo XV, es un término que podemos llamar prerredención. Y es que la Virgen María, sí, por supuesto, ha sido redimida, pero antes del pecado. Antes del pecado. Ella no ha tocado el pecado y antes de allí ya ha sido redimida por Jesucristo. Y es una respuesta que podemos dar nosotros perfectamente y que la Iglesia nos ha dado a nosotros para iluminarnos esto precisamente. La Iglesia tiene 4 dogmas marianos. Ahorita mencionábamos María, Madre de Dios. Tenemos la virginidad perpetua. Tenemos la Inmaculada Concepción y tenemos la Asunción de María a los cielos. Estos 4 dogmas que, como ahorita mencionábamos, son verdades de fe, que son reveladas por Dios y que a la luz del magisterio la Iglesia las afirma y las transmite para que nosotros fieles podamos conocer estas verdades y, como nuestro deber cristiano, también defenderlas y apoyarlas para que, por supuesto, la Iglesia siga siendo viva. Ángelo, este dogma de la Inmaculada Concepción, ahorita lo mencionabas, que en Colombia, de manera particular, las vísperas, si lo podemos llamar así, el 7 de diciembre, algunas personas prenden sus velitas, y el mismo 8 de diciembre, muy temprano también, mencionabas también que se celebran sacramentos con mucho fervor de esta solemnidad, que es el grado más alto de todas estas fiestas de nuestra Iglesia. ¿Qué podemos nosotros decir acerca de estas velitas? Porque hay gente que dice, prendamos esta velita, o no tiene ningún sentido prenderlas, o piensa que de pronto la casa se ve bonita con ellas, o dicen vamos a pedir un deseo. Lo llaman así. ¿Cómo podemos iluminar a la gente para que encuentre el verdadero significado de esta tradición que es muy bonita de nuestro país? ¿Y qué podemos decirle? Que con cada velita, ¿qué podemos nosotros hacer? ¿Qué significado tiene eso? Bueno, o sea, yo creo que tendríamos que partir de este significado, y es precisamente que Jesús es la luz del mundo. Por eso encendemos estas velitas, porque María es la encargada de darnos la remisión de nuestros pecados, es decir, de librarnos de las cadenas del pecado, de la oscuridad, y llevarnos a una nueva vida por medio de Jesús, por medio de aquel que ilumina nuestra vida, nos lleva a la luz, y podemos empezar a llevar una vida en santidad, una vida guiada por Dios, una vida en la verdad. Por eso es importante que no solamente prendamos esas velitas porque sí, porque es la tradición, sino que como cristianos, como personas entregadas a la Iglesia, comprendamos el verdadero significado que esto conlleva y darle así un enfoque más espiritual. Que no se quede solamente en la tradición, sino que al encender esas velitas, sea María también quien encienda en cada uno de nosotros, en la luz de nuestros corazones, a Jesús, que está próximo también a nacer nuevamente en nuestros corazones. Qué bueno que mencionas lo del nacimiento de Jesús, porque la Iglesia en su organización también, como lo digo, en su sabiduría, este 8 de diciembre no está puesto al azar. Y es que Pío IX, cuando declara este dogma, lo hace también pensando en que 9 meses después celebra la Iglesia el nacimiento precisamente de la Virgen María. Todo está como organizado para que se dé de esa manera, y que la Virgen María es esa que trae esta luz al mundo, esa mujer, esta criatura, la obra perfecta de esta redención que mencionábamos ahorita, Ángelo, es la Virgen María, es la obra perfecta, la obra maestra de esta redención. Las personas también, por ejemplo, pueden preguntarse, para aclarar un poco las dudas que mencionábamos al inicio del programa. Ya aclaramos, por ejemplo, la de la redención, y ya descubrimos, ya afirmamos de que evidentemente sí fue redimida. Pero hay personas que nos preguntan, Ángelo, pero Inmaculada Concepción, ¿dónde podemos ver eso en las Sagradas Escrituras, por ejemplo? ¿Dónde se ve evidente? ¿Cómo podemos decir aquí en este versículo está? Porque a veces somos atacados de cierta manera o somos interpelados por algunas corrientes protestantes que quieren de pronto, por ignorancia, llevar la contraria acerca de estos dogmas de fe,
o a veces también porque repiten lo que otros han dicho y no tienen el conocimiento. Aclarémosle entonces un poco a nuestra audiencia. Mire, hay distintos versículos en las Sagradas Escrituras, Ángel, que no nos van a decir de manera explícita la Virgen María es inmaculada desde el momento de su concepción, pero podemos encontrar versículos que con un profundo estudio teológico y con la misma tradición de la Iglesia, a la luz del magisterio, podemos nosotros encontrar por qué este dogma toma tanta fuerza. Por ejemplo, en el libro del Génesis, cuando el mismo Dios le dice a la serpiente que habrá una mujer que le va a pisar la cabeza. Cuando Isabel le dice precisamente a María que es bendita entre todas las mujeres. Y mi favorita a modo personal, cuando el ángel visita a María, que le dice la llena de gracia, Keu Karitomene, que es esta palabra en griego que tiene un significado profundísimo, la llena de gracia. Ángelo, como para ir concluyendo y ir cerrando esta sección de este programa, a lo largo de esta historia que hemos ya hablado de este dogma, de cómo lo hemos evidenciado en las Sagradas Escrituras en distintas partes, de cómo se ha vivido a la luz de la tradición en nuestra iglesia colombiana y a través de los siglos, en la Edad Media, de que este dogma puede tener, como todo dogma, ¿no?, sus inquietudes, sus preguntas, pero que también la iglesia ha dado respuesta. A día de hoy, ¿qué podemos decirle nosotros a los televidentes? Teniendo en cuenta que todos nosotros no somos inmaculados, que no hemos sido preservados de esa mancha del pecado original, pero que por supuesto sí participamos de esa redención de Jesucristo. ¿Cómo podemos nosotros tener a la Virgen María como ejemplo, como imagen, para que podamos seguir este camino que por supuesto todos queremos, que es llegar al cielo? Claro que sí, sabes, y sería bueno partir de que la Virgen María también comparte con nosotros la condición humana. Y esto nos permite tener presente que así como ella, durante su vida, durante su estadía por este plano terrenal, fue santa, logró conservarse sin pecado, pues nosotros también estamos llamados a guiarnos, a fiarnos de ella, a fiarnos bajo su amparo, pidiendo su intercesión para que nuestro estilo de vida, para que nuestro caminar sea agradable a Dios. Y ojo, aunque no seremos preservados de la misma manera en que lo fue la Virgen María, sí podremos llegar a esa santidad, sí podemos tratar de llevar una vida sin pecado, siempre y cuando seamos inspirados en ella. Tengamos presente que María para nosotros es una madre, y que una madre siempre busca lo mejor para sus hijos. Por eso, no dudemos en acudir a ella, en presentarnos a ella, para que sea ella la que nos guíe y la que nos acompañe. Que hoy, 7 de diciembre, podamos todos nosotros, a ejemplo de esta mujer santa, de esta mujer que ha tenido grandes virtudes, reconocer en nosotros que podemos también imitarla, que podemos nosotros también llevar esas virtudes en nuestra vida de cristianos, que podamos nosotros ser el ejemplo también de entrega, de servicio, de obediencia, del sí que le demos a Dios, del hágase tu voluntad, que sea constante en nuestras vidas, en cada una de nuestras vocaciones, en cada una de nuestras labores diarias, en cada uno de los acontecimientos, que podamos reflejar esta santidad y que por supuesto hoy, queridos hermanos, vivamos estas vísperas de esta solemnidad de la Inmaculada Concepción y que, como decías ahorita, Ángelo, que podamos encender esos cirios, que en ellos pongamos nuestras intenciones a nuestra Santa Madre para que ella se las lleve a su Hijo Jesucristo, que podamos también orarle, que podamos hacer un rosario cada vez que prendamos esos cirios, una Ave María, pidiéndole al Señor que nos ayude y que nos ilumine este camino de vida cristiana. ¿Qué te parece, Ángelo, entonces, si damos paso a nuestra siguiente sección en este programa, Conoce un corazón?
Amigos del seminario, bienvenidos a esta sesión Escucha un Corazón. Hoy tengo una historia espectacular para contarles. La vida de un par de gemelos, San Cosme y Damián. Este par de gemelos nació en una familia cristiana donde apenas los cristianos venían en aumento en número. Recibieron una educación por parte de la mamá en cuanto a la cristiandad. Y infortunadamente estos gemelos aparecen cuando la comunidad cristiana es perseguida por Diocleciano. Se conoce que Diocleciano fue uno de los más absurdos perseguidores de la cristiandad. Pues bien, San Damián y Cosme estudiaron en Siria medicina y se dedicaron a la medicina. Fueron desde pequeños muy activados para ir en búsqueda de la caridad. Así es que Cosme y Damián se dedicaron a la medicina y la estudiaron en Siria, y allí entonces empezaron a ejercer su profesión. Cuentan que hasta los paganos lo visitaban y que habían muchas cosas, resultados muy positivos cuando la gente acudía a San Cosme y Damián. Incluso se ha escrito conversiones de paganos luego de que fueran curados por San Cosme y Damián. Se dice también que estos médicos curaban a pesar de que los pacientes ya estaban desahuciados por los médicos de su época. Y otra cosa muy interesante de estos gemelos es que eran conocidos con el nombre de argiros, porque no se interesaban en el dinero y en la paga de su trabajo. Hay una leyenda donde una señora le paga a Damián con 3 huevos, pero Cosme se enoja porque se los recibió y dice que cuando muera no lo sepulten al lado de su hermano. Pues se dice que efectivamente cuando iban en la especie de camello sus restos, el camello empezó a decir los méritos que tienen estos hermanos hace que sus tumbas sean para que estén juntos. Diocleciano, con el precepto licio, los buscó, los torturó, fueron quemados, pero no murieron, fueron lanzados con flechas, no murieron, y al final tuvieron que ser decapitados. Sus restos están en una ciudad de Siria, y el emperador Justiniano I, ya en el siglo IV-V, hace una basílica a nombre de ellos. Y el Papa en Roma hace también una basílica en Roma en el siglo VI a nombre de Damián y Cosme. ¿Qué nos deja esta enseñanza de estos hermanos gemelos médicos, no sacerdotes ni religiosos, pero sí mártires de la Iglesia? Y es que todos nosotros, laicos, nuestra profesión no es simplemente una profesión, nuestra profesión también es una vocación y estamos llamados a convertir lo profano en sacro, de tal manera que nuestra vida sea una vida testimonio de Jesús en nuestras vidas. A eso nos llama esto, a que no solamente los religiosos, sino aquello que hacemos, aquel arte que tenemos, aquel arte que hacemos con amor, lo hagamos en pro y en caridad de nuestros hermanos. Así es entonces que, estimados amigos del seminario, la Iglesia celebra el 27 de septiembre la fiesta de San Cosme y Damián, 2 médicos gemelos, cuya vida se traduce no solamente en el arte, en el conocimiento, en la ciencia, sino también cuya vida se traduce en la caridad, en prestar a los demás, en la escucha a los demás. Incluso hay leyendas que dicen que estos médicos no solamente trataban a las personas, sino que también buscaban tratar animales. Eran personas que trabajaban todo el día y a nadie rechazaban, ni siquiera profanos, ni siquiera personas que no eran creyentes. Y como les digo, hay descrito conversiones de pacientes, de personas que eran completamente ateos, que eran profanos y que después de conseguir la sanación por medio de estos 2 hermanos, se convirtieron al cristianismo. Entonces, la invitación es clara, a hacer de nuestra vida lo cotidiano, verlo profano y convertirlo en sacro. Que nuestra vida sea también un esfuerzo y una dedicación a día para que la gracia de Dios nos conserve y que nuestra vida sea en servicio de las personas que nos necesitan. Bien, queridos hermanos, vamos concluyendo ya este programa importante sobre la Inmaculada Concepción, donde hemos clarificado con ustedes y para ustedes todas estas dudas que se pueden ir presentando detrás de un dogma, detrás de una verdad de fe, y pues teniendo presente
este acontecimiento importante donde María es preservada del pecado, donde María donde comparte su condición humana con nosotros, no alcanza el pecado. Sebas, qué bueno haber compartido este espacio con usted. Le invito ahora para que extendamos la invitación a nuestros televidentes para que nos sigan a través de las redes sociales. Claro que sí, Ángelo. Estamos en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Facebook y por supuesto tenemos un canal de WhatsApp. Pueden encontrarnos como Seminario Nacional Cristo Sacerdote. Van a encontrar contenido diario, imágenes con versículos de las Sagradas Escrituras, frases de santos, también las actividades que vivimos aquí en el seminario para que todos ustedes estén al tanto de todo lo que realizamos aquí y por supuesto también podamos llevar un mensaje evangélico a cada uno de ustedes en cada uno de sus hogares y trabajos. Así que por supuesto síganos en estas redes sociales y nos vemos en una nueva oportunidad, en un nuevo programa. Que el Señor los bendiga.